Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Veamos bien esas palabras proféticas que escucharemos en la primera lectura. Y todo eso se cumplirá de acuerdo a esta fiesta que estamos celebrando, San José. Se va a cumplir. Vean lo que dice esta primera lectura, que es del segundo libro de Samuel. Esas palabras que se dirigen al rey David tendrán su cumplimiento en la persona de San José. Escuchen. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos se herederían del mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. A ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que viven en tu casa, siempre, Señor, te alabarán. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo de ocuparme las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió
con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Celebramos hoy la fiesta de San José. San José significa el que provee. Y de aquí viene la respuesta para poder comprender lo que Dios en sus designios tenía para poder elegir a San José como padre postizo, nutricio, como se le llama, padre putativo de Cristo Jesús, su protector. Así es de que San José va a cuidar de Cristo Jesús en su infancia, su adolescencia, hasta ahí va a llegar. Recuerden bien que San José a los 15 años que tiene Cristo de edad, va a morir San José. Entonces, Cristo tiene 15 años, es un adolescente. A esa edad pierde a San José, del cual le enseñó, le educó, le formó, le acompañó en esas etapas de su propia vida. Cuidó de ellos y los protegió. Por eso decimos que San José es protector de la iglesia. Por esa razón, Cristo funda la iglesia. La Virgen María es la madre de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la Virgen María es madre de la iglesia. Madre de Cristo, madre de la iglesia. Y el protector de la iglesia es San José. El protector, patrono, protector de las familias es San José. Pero vayamos a la palabra de Dios. Una vez hechas esas indicaciones para que podamos darnos cuenta cómo Dios todo lo va proveyendo. Ahí está la situación con San José. Va a proveer lo necesario para poder proteger a su propio hijo y a la Virgen María. Y ese es San José. Ese es San José. La palabra San José, el nombre de San José significa el que provee. Y Dios le proveerá a su hijo de un padre aquí en la tierra, que cuide de él, que lo proteja, que le ayude, lo eduque, lo acompañe, según lo que Dios permitió durante esos 15 años de vida. Sí, 15 años de vida, más aparte el tiempo que cuidó de la Virgen María mientras estaba esperando a Cristo Jesús. Esas palabras que hemos escuchado en la primera lectura del segundo libro de Samuel, cómo Dios va a enviar al profeta Natán para que hable con David y hablarle acerca de esa descendencia que le dará para siempre. Son palabras que ha dicho el mismo Dios por medio del profeta. Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan terminado, se hayan cumplido, y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. ¿Cuál casa? La casa es esa. Construir la casa es esa casa para siempre. Cuando David quiso construirle un templo a Dios, dijo Dios: ¿con que tú me quieres construir un templo? No, dice. Yo soy el que te voy a construir uno. ¿Y sabes qué? Y no va a ser hecho por mano de hombres, sino va a ser un templo para siempre. Voy a construir tu templo para siempre. No va a ser hecho por mano de hombres. Y de ese templo es Cristo Jesús. Es el templo que Dios construirá, y la promesa que hizo por medio del profeta Natán a David, así se va a cumplir. De esa descendencia viene, de la tribu de Judá, vendrá San José, la Virgen María. Y la Virgen María, madre de Cristo Jesús. Entendiendo que San José jamás tocó a la Virgen María. La Virgen María, para tener a Cristo, no necesitó de ningún hombre, fue obra del Espíritu Santo. Ese es el templo que Dios construyó. Una descendencia para siempre. Por eso vamos al Evangelio, para poder comprender esa situación lo que Dios provee y poder ayudar y proteger a Jesús. La escena que nos presenta el Evangelio es a Cristo Jesús a los 12 años. Recordemos que de 12 años para abajo
todo judío no podía, no se les obligaba a ir a las fiestas de Jerusalén. De los 12 años en adelante se le obligaba a todo judío ir a las fiestas de Jerusalén. 3 fiestas las más importantes en Jerusalén y tenían que ir. Así es de que el Cristo Jesús, en cuanto cumple la edad de los 12 años, se va a Jerusalén. La etapa de la adolescencia. Y en esa etapa de la adolescencia quiero que se fijen bien. Si San José murió cuando Cristo tenía 15 años, cuando se perdió en el templo que tenía 12 años, a los 3 años más murió. San José muere y Cristo sigue. Pero hay algo que debemos de hacer sobresalir en San José. Cómo San José cumple su papel primordial. Como un hombre que Dios tiene sus planes, como San José, que no sabía cuándo moriría, pero sí sabía que tenía que cumplir una obligación de poder atender y cuidar, proteger a Cristo Jesús, lo hizo. Y lo va a educar. Por eso, San José nunca habla. Eso sí lo vamos a encontrar en los evangelios. San José no dice nada. Se presenta y el quien habla es la Virgen María. Van a presentarlo al templo y San José no se escucha su voz. Los evangelios no nos dicen José dijo eso, José dijo, no, nada. Van a Belén para que nazca el niño. Y San José va a buscar casa para un lugar donde pueda nacer Cristo, pero no nos dice que llegó y tocó y pidió, somos. No dijo nada. San José no habla para nada. Un hombre que se presenta, un hombre en silencio. Un hombre, sí, en silencio, un hombre sin hablar, pero trabajador, cumplidor. Como que para los autores del Evangelio, la voz de San José, no es tanto que hable, sino el actuar, la vida que llevó, su preocupación, su misión, es la vida de José. No habló, pero ¿qué tal cumplió con sus obligaciones y responsabilidades? Si ustedes han fijado en ese pasaje del Evangelio, se perdió y eran un día de camino, ¿verdad? Así es de que ellos se subieron así, fueron a un día de camino, estuvieron en la celebración de la fiesta de Jerusalén y luego es otro de un día y otro día, regrésate, otro día de camino. Bien, son 3 días. Por eso dice que cuando se perdió, lo encontraron al 3er día. Ellos regresan, ellos lo buscan y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Pues no está Jesús. Se les ha perdido. Llegan y lo buscan y están buscando por aquí y por allá, pues no hay nadie. Y después de buscar, pues regresémonos. Y hay que regresarse. Otra vez el regreso de Nazaret a Jerusalén. Hacer ese recorrido, los dos, San José y la Virgen María. Anduvieron buscando y es seguro que alguien les dijo, en el templo. ¿A dónde más? Pues vamos al templo. Y en el templo encontraron a un chiquillo de 12 años sentado en medio de los doctores de la ley y haciéndoles preguntas y contestándoles, y todos sorprendidos por la manera como respondía Cristo Jesús. ¿Saben? El judío, para ir a, decimos nosotros, vamos a ir a la doctrina. ¿Saben ustedes el catecismo? ¿En qué consiste el catecismo del judío? El Antiguo Testamento. Tiene que aprendérselo y tiene que conocerlo. Todo el Antiguo Testamento lo tiene que conocer. Por eso Cristo Jesús, que iba a las escuelas rabínicas, porque era la educación, formación y responsabilidad de San José y de la Virgen María, llevar a Cristo. Y entonces, cuando Él está con los doctores de la ley, sabe mucho, sí, su capacidad intelectual y demás, pero sabe mucho porque ha estudiado, porque lo han llevado, lo han educado. Es entender cómo, ¿por qué sabe tanto el niño? Es la responsabilidad de San José. El hombre que lo educa, que lo forma y pregunta y contesta, lo va formando y educando San José junto con la Virgen María. Responsabilidad de los padres. Eso es lo que tenemos que sobresalir. No solamente decir que fue al templo, que lo encontraron y demás. No, que hablaba con los doctores de la ley, sí, pero que contestaba, es que era Dios y sabía mucho. Es la educación que le dieron sus padres también. La formación que ellos le dieron, su preocupación. Esa es la actitud de San José. Por eso aparece el texto, para que podamos entender cómo San José cumple con su obligación y responsabilidad de poder atender a Cristo Jesús. Ahí está la vocación de un padre. Velar por aquel hijo, educarlo, enseñarlo a trabajar. Lo enseñó a trabajar. Porque San José, una vez que parte de este mundo, Cristo, 15 años, a trabajar. ¿Y de qué? De carpintero. ¿En qué? ¿Y qué va a hacer? De lo que le enseñó San José y de lo que aprendió él. Y ahí mantuvo su hogar.
15 años junto con la Virgen María, trabajando para sostener el hogar. Se fijan las etapas que vive Cristo y cómo nos educa y nos enseña cómo debemos de hacer las cosas para trabajar. Cómo el mismo Cristo trabajó para sostener el hogar. Mantener a la Virgen María era su deber y lo aprendió de San José, un padre que lo educó, lo formó, preparándolo para la vida, para su propia misión, y era parte de su misión, que nos enseñara que debemos de trabajar, que así trabajó él para sostener su propia familia, y no darnos cuenta de tantos miles de ninis que ni estudian ni trabajan, y que los padres de familia no dicen nada, no dicen nada. Es que entonces, ¿qué educas, padre de familia? ¿En qué estás formando a tus hijos? Todas esas personas que tienen esos hijos sin trabajar, ¿qué educas? ¿Qué quieres de tus hijos? No estás cumpliendo con una obligación. Y vean que San José cumplió juntamente con la Virgen María. Y en la prueba está, ¿quién los mantuvo? ¿Quién mantuvo a la Virgen María? Cristo Jesús. Él fue el que la mantuvo. Y ella dedicada a lo que tenía que hacer y juntamente con él. Y él trabajando en la carpintería para poder. No dudamos que la Virgen María ayudaría en algo sencillo que pudiera hacer con Cristo en la carpintería. No dudamos que se dedicaba a tejer y todo demás. Sí, porque la túnica que él usó en el día de su pasión, esa la había tejido su madre a mano. La Virgen María la tejió. La túnica que llevaba Cristo el día de su pasión era una túnica que su madre había tejido en 2 piezas. Por eso jalaron la pieza, rompieron la pieza, rompieron la túnica en 2 partes, precisamente porque así estaba tejida, y la tejió ella misma. Y entonces, veamos cómo era la actitud de una madre hacendosa, trabajadora. Él trabajaba en la carpintería y ella en el quehacer de la casa y lo que tenía que hacer. Y hay que reconocer una cosa también, revelación que hizo el mismo Cristo Jesús. Todos se dedicaban a hacer quehacer de la casa. Ahí no había distinción de que esto le toca a María, no. Ahí todos participaban en el quehacer de la casa. ¿Y dónde lo aprendieron? De ellos. Cristo aprendió a hacer quehacer en la casa como todo hijo de familia para poder vivir en comunidad y responder a las responsabilidades de la comunidad. Esa era una de las cosas que debemos de entender. Es formación. Ahí no es el que tú haces, yo ya hice eso. No, ahí todos trabajaban. ¿Y quién lo educó a cooperar, a trabajar, a entregarse? Ellos, los dos. A eso es lo que entendieron. Era trabajar y a tener carácter, San José. Y la Virgen María, a hacerlo con amor. Todo lo que hiciera lo tenía que hacer con amor, por la madre de corazón que ama. ¿Se perdió el niño? Sí. ¿También hubo problemas? Sí, hubo problemas y eso lo presenta. ¿Qué actitud toma San José? Acompañar a la Virgen María, ir, pero no habla nada. No habla nada. ¿Por qué? Así fue la voluntad de Dios que apareciera así. Pero dice claramente, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. La angustia, preocupación. Sí, es la preocupación de unos padres. ¿Qué le pasaría? Es mi responsabilidad, mi obligación. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué se les perdió? Porque cuando llegaban a Jerusalén, se separaban las mujeres por un camino y los hombres por otro camino. Ya casi llegando. ¿Para qué? Para entrar al templo. Desde antes de entrar al templo ya había una preparación espiritual. Ese es el camino de las mujeres, se separaban. Iban las caravanas y agarraban su camino las mujeres y agarraban su camino los hombres. Y entraban a Jerusalén. Y entraban a Jerusalén y entraban al atrio, pero ya iban separados. Por eso, cuando ya terminaba todo el culto, la celebración, se regresaban y por el mismo camino. Y después había el momento donde se juntaban las mismas personas y empezaba la caravana. Vámonos a Jerusalén. Ya sabían ellos a qué horas tenían que reunirse y comenzar. Es seguro que se confió San José pensando que Cristo iba con María. Y es seguro que la Virgen María pensó que el niño iba con San José. Y se fueron, se confiaron en eso. Y llegando allá, se dieron cuenta en Nazaret
No está Jesús. Sus amigos, ve a buscar, ve. Yo busco con los vecinos, tú pregunta allá, y así, no hay nada. Esa fue la angustia, por una razón. Si San José sabía su responsabilidad y quién era Cristo Jesús, si la Virgen María sabía, de acuerdo a las voces del ángel, quién era Cristo, pues se llenaron de angustia, la preocupación. Si se le pasa algo, si en Belén lo querían matar, entonces, no, se juntan muchas cosas, pero era Dios. Aquí era el sentir de una madre y el sentir de un padre nutricio. Aquí no había eso de que, ¿qué le puede pasar? Es Dios. Aquí había una responsabilidad ante Dios, ser padre y ser madre. Eso es importante. Y eso es lo que sentían ellos. Por eso fueron en su búsqueda. Que Cristo era Dios, sí era Dios, pero es mi obligación buscarlo, es mi responsabilidad y tengo que ir. Y fueron ellos dos. Para que podamos comprender y decir, no, pues qué chiste, pues era Cristo, es Dios, pues qué les preocupaba, qué le podía pasar, protegido por Dios. Pero que veamos el sentir de una madre y el sentir de un padre nutricio. La madre que sentía esa angustia por su hijo, el hijo de sus entrañas, el hijo que había formado de su propia carne, de su propia sangre, se había perdido, hay que buscarlo. Entonces es una angustia muy grande, es un sufrimiento. Y eso lo presenta San Lucas. Y fueron en su búsqueda y lo encontraron. Y la respuesta de él es que no sabían, ¿por qué me andan buscando? Que no sabían que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre. No entendieron nada. Quien hable es la Virgen María. San José guarda silencio, no dice nada. San José no dice nada. Vean la actitud y dice que se regresó con ellos para vivir bajo su autoridad. Vivir bajo su autoridad. Dócil a la autoridad es cumplir lo que ellos digan. Es ese Dios hecho hombre. Son las cosas que nos presenta el Evangelio y ver la actitud de San José. Un hombre responsable. Aquí hoy celebramos. No se diga de la Virgen María, pero veamos a ese Padre nutricio, ese Padre protector, preocupado por ese hijo que Dios le ha encomendado. Su hijo, ¿sí? Ese hijo que él sabe criar. No será su padre biológico, pero será su padre nutricio, que va a criar, educar, formar, acompañar durante esos años que Dios le permite vivir al lado de Jesús. Eso es lo que Dios provee. A un padre para Cristo, un protector para Cristo, un defensor de Cristo, un hombre que le va a ayudar a formar y educar. Esa es la figura del hombre, de ser padre. Es uno de los aspectos que nos presenta el Evangelio de ese hombre preocupado por buscar a Cristo Jesús, ya que hoy celebramos. Por eso las familias se deben de encomendar siempre pidiendo la protección de San José, protector de las familias, San José. San José debe de presidir ahí en el hogar, tener un lugar especial de donde se pueda decir, San José, le encomendamos la familia, le encomendamos nuestra propia casa. Que debe de estar San José en un lugar, en un nicho en la casa, vea, precisamente presidiendo para poder manifestar que eres el protector de la familia. Claro, Cristo Jesús, el Dios hecho hombre que cuida y vela por nosotros, pero a esa devoción para encomendar la familia. Y que San José, precisamente, ¿por qué San José? Precisamente porque Dios provee, y pedirle que provea las necesidades de la familia, que provea esa protección para la familia y que provea precisamente lo que necesita en la casa, en ese hogar. Es San José el que debe de estar ahí. Pues hoy le agradecemos a Dios el que nos haya concedido esa gracia de poder celebrar esa fiesta en honor al Señor San José, Padre de Cristo Jesús, y que es un modelo de Padre para todas las familias. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.